El tema de esta noche se llama El diablo, segunda parte. Y vamos a utilizar el mismo texto de la semana pasada. Esta noche vamos a estudiarlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: a los ancianos que están entre vosotros, les exhorto yo, anciano como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente según Dios. No por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey, y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. A Él el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Pues bien, la semana pasada decía que era necesario poner unos lineamientos claros para tratar de comprender cuál es el marco teológico sobre el cual vamos a desarrollar nuestro curso. Y veíamos la semana pasada, tratábamos de responder a una pregunta de qué diablos o de qué diablo vamos a hablar en este curso. Y hemos estado citando algunos documentos del magisterio de la Iglesia y un testimonio personal que puede ayudarnos a tener un poco más claro los lineamientos que vamos a desarrollar en este curso. Pues bien, es en ese sentido que ahora nos toca en esta segunda parte desarrollar este texto de la carta primera del apóstol San Pedro a la Iglesia. Nos encontramos en un contexto específico en esta carta. Esta es una carta de corte pastoral, de una tendencia esencialmente práctica, redactada más o menos en el año 64 o en el año 67, y que se le da la autoría al apóstol San Pedro antes de su ejecución. Esta carta ha sido escrita en lengua griega con la ayuda de Silvano, a quien va a citar al final de la carta y quien también ha ayudado al apóstol San Pablo, ha colaborado con ambos. Y el propósito de esta carta, atención, es sostener la fe de los creyentes. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Una vez más, por favor. Es decir, los destinatarios de esta carta
en medio de las tribulaciones que la asaltan, el apóstol da una serie de recomendaciones para sostenerlos en la fe. Amén. Pues bien, es en ese sentido que esta carta concluye el apóstol dando una serie de recomendaciones a los presbíteros, o como se les conoce en ese tiempo, los ancianos, y a todos los fieles creyentes. Incluso estas palabras nos alcanzan también a nosotros, los del hoy, de la iglesia. Estas recomendaciones del apóstol no solamente es para la gente de ese entonces, sino es para nosotros también. Y estas, recomendaciones del apóstol sobre las que queremos hacer nuestra reflexión, específicamente sobre el versículo 8 y 9 de este texto, en donde el apóstol dice: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y antes de aproximarnos a tratar de decir algo sobre esta carta, es importante entender de pronto quién es el que da estas recomendaciones. No solamente, es decir, el apóstol San Pedro, sino cuál es la experiencia de fe que él tiene para dar este consejo. Por ejemplo, en Lucas 5:1, Pedro fue el que tuvo la experiencia de encuentro con Jesús a través de la pesca milagrosa, y el apóstol, reconociendo a nuestro Señor y la presencia del Espíritu en él, le dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Este es Pedro. Este es el Pedro que el Señor le dijo: ven, según lo que nos dice Mateo 14:22. Pedro se lanzó y caminó en las aguas, y dice la Escritura que él entró miedo y comenzó a dudar, y producto del miedo y de la duda se hundió. Pero cerca estaba el Señor, que le pudo pedir que lo salvara. Este es Pedro. Este Pedro luego, capítulos después, estas experiencias que tuvo con Jesucristo nuestro Señor, cuando el Señor preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, trasladando la pregunta al entorno íntimo de los apóstoles: ¿quién soy yo para ustedes? Este es el Pedro que contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor dirá que sobre este hombre, sobre esta piedra, edificará su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este es Pedro. Es el Pedro que después de estas palabras de Jesús, versículo más adelante, en Mateo 16:21, el Señor, al ver que el diablo estaba tentando a Pedro, el Señor le dijo: apártate de mi vista, Satanás. Cuando éste le exhortaba al Señor y le decía: lejos de ti te sucedan todas aquellas cosas de desgracia que el Señor había anunciado. Este es el apóstol. Es el apóstol que experimentó en su interior la tentación y negó 3 veces a Jesucristo, según lo que nos narra Lucas capítulo 22, versículo 31. El anuncio de la negación de Pedro. Y este es el apóstol a quien el Señor pone a cargo de su grey, al cual le va a preguntar 3 veces si le amaba. Esto está en Juan 21:15. ¿Por qué decimos todo esto? Porque siempre cuando tú recibes el consejo de alguien, tienes que ver quién es el que te da el consejo. Porque muchas veces el consejo viene no solamente desde lo que hemos aprendido en el Señor, sino también desde una vivencia personal, desde una experiencia práctica. El apóstol Pedro, ahora más maduro en la fe, consciente de las tribulaciones por las que pasamos nosotros los fieles creyentes, y consciente del contexto de lucha en el que se desenvuelve la vida cristiana, habiéndolas él mismo experimentado,
el apóstol nos va a decir: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Y decía que estas palabras son no solamente para la gente de su tiempo, sino para los de el hoy de la iglesia, para cada uno de nosotros. Pedro nos presenta al diablo como el adversario de los cristianos, como aquel que se va a oponer a que la obra de Dios se realice en el hombre. Así como enseñábamos la semana anterior, cuando Jesucristo fue levantado en lo alto, Él dijo: y seré levantado en lo alto para atraer a todos hacia mí. Hay una fuerza atrayente de nuestro Señor Jesucristo para que todos los que le conozcamos nos salvemos. Pero también es en ese sentido que el diablo se opone a esta fuerza atrayente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro presenta al diablo como tu adversario, como aquel que se va a oponer a que tú sigas a Cristo, como aquel que se va a oponer a que tú te entregues a Jesús. Y la oposición se va a hacer a través de la mentira, ya que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Pues bien, ¿quién es el diablo del que está hablando acá el apóstol San Pedro? Vamos a recorrer las Escrituras brevemente, rápidamente, del Antiguo al Nuevo Testamento. Diremos algunas cosas que nos serán útiles. Mi recomendación: no te detengas a estar buscando en la Escritura, apunta el texto bíblico y en tu casa lo puedes buscar, porque voy a decir muchísimos. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, el nombre con el que se le conoce al espíritu del mal, como le va a llamar San Ignacio de Loyola, es el nombre hebreo Satán. Aparece en Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5, en donde el profeta dirá: que el Señor te reprenda, Satán, que el Señor te reprenda. Es el ángel maléfico que, según lo que nos muestra el libro de Job, se presenta con otros ángeles ante la presencia del Señor para de pronto suscitar la tentación en los hombres. Esto lo encontramos en Job capítulo 1, en el versículo 6. El término hebreo Satán significa acusador, calumniador, tentador. Y el fin que persigue este acusador, este calumniador, este tentador, es un fin doble. El primer gran objetivo que él tiene es provocar que los hombres se rebelen contra Dios, que el hombre se subleve contra Dios. El primer fin, el primer objetivo. Amén. Y el segundo es que los hombres se pierdan, es decir, que pierdan el cielo. Entonces, hecho esto breve del Antiguo Testamento, diremos algo más, pero me interesa enfocarme más en el Nuevo Testamento, según la recomendación que se hace en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Fe Cristiana y Demonología. En el Nuevo Testamento, el nombre con el que se le conoce a Satán es el nombre griego diablo, que significa el que divide o el que siembra división, el que busca romper todo tipo de relación, la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con los demás y la relación del hombre con la creación. Es decir, el objetivo del diablo es que haya un desequilibrio en el hombre, alejado de Dios, se rompe la relación consigo misma,
consigo mismo. Rota la relación consigo mismo, el hombre tendrá relaciones tensas con los demás, y esto sumado a el alejamiento a la concepción, entender cuál es el fin de la creación. Amén. En el Nuevo Testamento hay un pasaje bíblico importantísimo que, según la demonología, contiene todo el germen de la demonología bíblica del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. En este texto vamos a tratar de explicar cada una de las palabras que aparecen en labios de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 8:44, dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Vienen a mi mente unas palabras mientras leo este texto de un monje benedictino, San Beda. Y este monje decía: fíjense bien de a quién se unen y de quién se alejan cuando mienten. Repito, San Beda, monje benedictino, dice: fíjense bien de quién se alejan. ¿De quién nos alejamos cuando mentimos? De Dios. ¿Y a quién se unen cuando mienten? ¿A quién nos unimos? De ahí las palabras del Señor: Él es el padre de la mentira, quien genera en los hombres el vivir en la falsedad, en el fingimiento, en la doble vida. Pero vamos a estas palabras de nuestro Señor, que son riquísimas en contenido, vamos a tratar de explicarlas. Es muy interesante entonces prestar atención a esta enseñanza del Señor. Hay mucho de lo que el Señor enseñó en los evangelios, pero nos vamos a concentrar en este texto que engloba la mayoría de cosas. Lo primero que dice el Señor: ustedes quieren cumplir los deseos de vuestro padre el diablo. Y el contexto específico en el que el Señor lo está diciendo es porque los fariseos quieren matar a Jesús. Y entonces el Señor con esto muestra que ese propósito de quién viene. Y el diablo está utilizando a los hombres para este propósito. Si tú ves en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, tú ves, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas, aparece el diablo atormentando física, psicológica y espiritualmente al hombre. Y por eso los exorcismos que el Señor realiza. Pero cuando pasamos al Evangelio de Juan hay una diferencia. Ya no se habla de exorcismos. Ya no se habla de pronto de las manifestaciones extraordinarias del diablo. Y esto por una cuestión, porque mientras los sinópticos nos muestran la actividad demoníaca extraordinaria atormentando el cuerpo y la mente de los hombres, Juan el Evangelista nos muestra que a veces el diablo puede interiormente, sutilmente atacar a los hombres para que se opongan a Dios. Y esto es lo primero que nos dice Jesús. Ustedes quieren cumplir los deseos de vuestro Padre, que así como el Espíritu Santo puede poner sus mociones en el interior de los hombres, el diablo también lo puede hacer. Por eso en el texto que habíamos señalado del apóstol San Pedro, cuando él le dice a Jesús una vez que anuncia su pasión, el primer anuncio de su pasión, Pedro se lo lleva a un lado y le dice: jamás a ti te va a pasar eso. Ahí se ve los tres movimientos en el alma del apóstol. El Señor le dice: apártate de mi vista, Satanás. Primer movimiento.
Tus pensamientos son los de hombres, no los de Dios. Segundo movimiento. Y anteriormente el Señor le había dicho al apóstol esto, el reconocimiento de que yo soy el Mesías, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en lo alto, el movimiento del Espíritu Santo. Es decir, en una persona se pueden dar estos movimientos. Puede la moción que tú tienes tener estos orígenes: el Espíritu de Dios, el espíritu puramente humano o el espíritu del mal. Por eso se habla del discernimiento de espíritus. Discernir cuál es la moción, cuál es el impulso del origen, la causa de donde pueden venir esos pensamientos, de donde pueden venir esas mociones interiores. Y de pronto un texto clarísimo para enseñar mejor lo que nos muestra acá Jesucristo es el capítulo 13 del Evangelio de Juan. En el contexto de la última cena, dice la palabra de Dios que está el Señor con todos los apóstoles y va a decir San Juan el evangelista que ya Satanás había puesto en el corazón de Judas el propósito de entregar a Jesús. Esto está en Juan 13:2. Y de pronto es en ese contexto de la comunión, es en ese contexto en que recibe el bocado eucarístico Judas, es en ese momento que va a decir Juan que es en ese mismo instante. Se metió ya no solamente las intenciones, sino que se metió Satanás en el corazón de Judas. Y acá viene el punto que llama a la reflexión. ¿Cómo vas a la comunión? ¿Con qué corazón te acercas a comer la carne y a beber la sangre de Dios? Y por eso es que dirá el apóstol San Pablo en 1 Corintios 11, con razón hay tantos enfermos en la iglesia, achacosos y hasta algunos que mueren por no discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es interesante ese texto, decía, porque se nos presenta a Satanás, que tiene la habilidad para entrar en el corazón de Judas, que tiene de pronto la familiaridad de dirigirse a Judas y él no lo percibe. Es como que el corazón de Judas, si fuera una casa y fuera una puerta, Satanás tenía la llave para entrar y salir cuando quería. Y escucha bien, Judas es un apóstol, escogido por Dios en una vigilia de oración, como dice Lucas. Judas es un apóstol que ha recibido de los mismos labios de Jesús la formación que tú y yo recibimos. Judas es el apóstol que ha visto los milagros del Señor y que cuando fue enviado en el envío misionero de los 72, lo que nos narra el evangelista San Lucas, expulsó demonios y curó enfermos. Pero Satanás era dueño de su corazón y no Cristo. Tú puedes estar aquí, tú puedes ir a tu comunidad, pero ¿quién es dueño de tu corazón finalmente? Y el apóstol San Juan en ese capítulo 13 nos dice que después de esa situación Judas salió y cayó sobre él la oscuridad lo envolvió. Signo de que demuestra de que o se está con Jesús o se está en contra de Jesús. O se camina en la verdad o se camina en la mentira. O se vive en la luz o se vive en las tinieblas. Pero no puede ser uno imparcial. Uno simplemente no puede decir yo me abstraigo de esta realidad espiritual. Uno no simplemente puede decir yo creo en esto y en esto no. O te entregas a Jesucristo o le perteneces al diablo. Amén. Amén. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 26, el apóstol San Pablo le hace una exhortación a Timoteo y le dice que hay gente que está cautiva, rendida a la voluntad de Satanás. Y es en un contexto eclesial, pastoral, en que se dan estas palabras.
Hay gente cautiva, rendida a la voluntad de Satanás. Esto está, repito, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Amén. Lo segundo que el Señor dijo, que es un homicida desde el principio. Y esto tiene una clarísima referencia al texto de Génesis. Clarísima referencia. Dios todo lo ha creado bueno. Constantemente se va a repetir esto en el capítulo 1 del libro de Génesis. Pero hubo un momento en que el corazón del hombre se extravió. Hubo un momento en el que el corazón del hombre se corrompió, se pervirtió. Y por eso es que se nos habla de la caída del hombre tentado por la serpiente antigua, que luego se citará en Apocalipsis, y esto está en Génesis capítulo 3, versículos del 1 hacia adelante. Amén. Y nos va a decir el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, que por la envidia del diablo entró la muerte al mundo. Por la envidia del diablo entró la muerte al mundo. Y esta muerte física, de pronto, se da a partir de una muerte espiritual. Muerte espiritual que se percibe exteriormente en una muerte física. Los padres de la iglesia suelen contar de que en el comienzo de la creación, cuando Dios crea a los ángeles, cuando crea todo el mundo invisible, ellos se perciben como criaturas excelsas, criaturas llenas de bondad creadas por Dios. Y llegan a decir los padres de la iglesia que el Señor como que les muestra su obra y les muestra cuál es el propósito del hombre, les muestra la dignidad del hombre y les muestra la inmensa preferencia que Dios tiene por los hombres, que muy bien dice San Agustín, que Dios ama a todos los hombres como si fueran el único hombre sobre la tierra. Así es el amor de Dios. Entonces, dicen los padres de la iglesia que Satanás sintió envidia. Sintió una envidia a través del tiempo que fue corrompiéndolo. Es decir, no es que de la noche a la mañana se volvió de un ángel bueno a un ángel caído. El tiempo en nosotros, criaturas temporales, pasa de una manera completamente distinta como pasa el tiempo con los ángeles. Pero para más o menos entenderlo, digamos que esa envidia fue corrompiendo interiormente a Satanás. Le daba vueltas en el pensamiento, le daba vueltas en su interior, por decirlo de alguna manera que entendamos, y comenzó a odiar a Dios y al hombre. Y se provocó una rebelión, de la cual luego vamos a citar el libro de Apocalipsis, y es en ese contexto que Satanás es expulsado. Por eso es que va a decir Sabiduría 2:24 que la muerte entró al mundo por la envidia del diablo. Amén. 3 conceptos van unidos. De todo lo que te he dicho, 3 conceptos van unidos. Diablo, pecado y muerte. Por eso decía la semana pasada, vaciar de contenido estos conceptos, vaciar de significado estos conceptos es de pronto no entender la realidad en la que nos movemos y existimos. Por eso el diablo incita al hombre a pecar y el pecado provoca en el hombre la ruptura de la relación con Dios. Y esta ruptura de relación con Dios lleva a la muerte. Amén. Amén. La caída de Satanás está descrita en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. La caída de Satanás está descrita
en Isaías capítulo 14, del 12 al 15. Sin embargo, hay un texto muy interesante en Lucas capítulo 10, en el versículo 18, cuando regresan los apóstoles del envío misionero y regresan contentos. Y ellos le dicen al Señor: hemos expulsado demonios, los demonios salían. Y el Señor tiene una expresión que tiene conexión con este texto de Isaías. El Señor dice: yo veía a Satanás cayendo. También es ese contexto de la caída de Satanás. Yo veía a Satanás cayendo. Amén. Entonces, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, se nos dice que esa caída de Satanás no fue sola. Se nos habla del pecado de los ángeles, no del ángel caído, de los ángeles. Esto está, repito, en segunda de Pedro 2:4. Se nos habla del pecado de los ángeles. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4 hacia adelante, se nos dice que tras la caída de Satanás se arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Las arrastró consigo. Amén. Es decir, fueron varios ángeles los que se rebelaron contra Dios, los que se corrompieron en su inteligencia y se pervirtieron en su voluntad. Las Escrituras, por eso, en Tobías capítulo 3, versículo 8, nos habla de un demonio especializado para atacar el matrimonio, Asmodeo. Tobías 3:8. Y nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 9:29, nos dirá que hay distintos géneros de demonios y que hay algunos géneros de demonio que solamente van a salir por la oración y por el ayuno. Esto está, repito, en Marcos 9:29. Amén. Jesucristo le dice que Él es el príncipe de este mundo. Y atención, porque esto que enseña el Señor es muy importante. En la lucha que Jesucristo tuvo contra Satanás, en las tentaciones del desierto, Satanás quiere algo de Jesús, que va a querer de nosotros: un culto de adoración. ¿Escucha bien eso? Satanás quiere un culto de adoración. Si tú te postras ante mí, te daré los reinos de la tierra, porque a mí han sido sometidos y se los doy a quien quiera. Entonces está buscando un culto de adoración. Ojo con eso, porque en lo que es pastoral del exorcismo, cuando se hace acompañamiento a personas que han sido vejadas por el diablo, así como por ejemplo en la Iglesia Católica tenemos sacramentos y sacramentales, el diablo, que todo quiere imitarlo, que todo quiere remedarlo, también tiene algo más o menos parecido. Así como, por ejemplo, tú puedes llevar tu cruz de San Benito, hay otras personas que consiguen candados espirituales, que compran anillos, que compran de pronto o hacen oraciones para que ciertos objetos sean de pronto consagrados al diablo y ofrezcan algún tipo de protección. En Brasil hay tatuadores que hacen un tipo de tatuaje para proteger a la persona de que de pronto no sea penetrado por bala o por cuchillo. Y esto es para consagrarlo a Satanás. Son tatuadores, son tatuajes de sellamiento, le llaman ellos. Entonces el diablo tiene también objetos. Por eso cuando tú ves botellitas llenas de algún líquido que de pronto tiene cositas por dentro, piedritas o imagen de hasta del Señor de la Misericordia, he visto, pues bien, eso vienen a ser como sacramentales. El sacramento nos da la vida de Dios. El sacramental nos dispone para recibir la gracia. Y así como, por ejemplo, lo que nos da principalmente la vida de Dios es el sacramento eucarístico. Y ahora escúchame bien, Jesucristo es la víctima, el Cordero de Dios. Y el diablo en este tiempo, como quiere un culto de adoración, hace algo parecido.
El altar viene a ser la camilla de un médico abortista. El sacerdote viene a ser el médico abortista. Y la sangre de la víctima es el niño que va a ser abortado. Un aborto abre muchísimas puertas del infierno. Y un aborto no solamente trae desgracia para la persona que abortó, sino para todo el contexto espiritual de esa zona. Las leyes que se aprueban en países en donde se promueve el aborto, se ha abierto un boquerón del infierno. Y por eso es que tú ves que no solamente vienen ese tipo de leyes, sino que leyes que atentan contra el matrimonio, contra la unidad del hombre y de la mujer. No solamente esto, sino la destrucción de la vida, hasta el desprecio total de Dios. Pues bien, ese es el culto de adoración del diablo. Ese es su culto de adoración. Por eso cuando el Señor le dice que es príncipe del mundo, como príncipe ejerce un dominio, ejerce un poder en lo que es la música, en lo que es la moda, en lo que es el arte y en las diferentes áreas. De pronto hay una persona que me dice, hermano, cada vez que escucho esta canción me deprime, entonces ¿para qué la escuchas? Y hay canciones que han sido hechas con esa intención, para deprimir, para generar rebelión contra Dios. Por ejemplo, una canción, ¿a quién le importa lo que yo haga?, del grupo Alaska y Dinarama, que después la actualiza Thalía, creo. Sin embargo, ¿a quién le importa? A Jesús, porque dio tu vida por ti. Canciones que pueden atentar directamente contra el matrimonio felices, los cuatro. O canciones que pueden presentar en videos a la mujer como si fuera un objeto sexual. Y la parte que se enfoca el video son los senos y las nalgas de las mujeres. Y de pronto eso es parte del ejercicio del dominio de Satanás en el mundo en el que nos movemos y existimos. Hay canciones, por ejemplo, de grupos de heavy metal que claramente dicen, le pagué al diablo haciendo rock and roll. Highway to Hell del grupo AC/DC. No solamente este grupo, tienes a Dio y a otros grupos más, pero siempre se la quieren agarrar con los metaleros. Pero de pronto tú tienes a Celia Cruz. Y Celia Cruz, cuando cantaba en todos sus espectáculos, una canción que siempre cantaba era que viva Changó. Y en africano Changó es demonio. Y toda la gente que cantaba que viva Changó, que está proclamando una alabanza al diablo. ¿Me dejo entender? Y no solamente tienes ese tipo de música, tienes música que cuando atenta contra la dignidad del hombre o de la mujer, cosifican al hombre o a la mujer, o que tienen generación o que expresiones de violencia, expresiones de depresión, eso de pronto ha sido consagrado a Satanás. Lo mismo en la ropa. ¿Cuántas mujeres de pronto se pueden meter una escotada y piensan que es vérsele sexy? Como un día una chica me dijo, hermano, yo no sé por qué los hombres se me acercan solo para tener relaciones sexuales. Bueno, si te pones la ropita un poquito más holgada, un poquito más escotada, quizás no te busquen solo como un trozo de carne, pero eres tú la que se está exponiendo. Y no es pensamiento machista, por si acaso, ¿ah? Es hablar con la verdad y con la claridad. Hablar con la verdad y con la claridad. Las mujeres mayores de 50 años pueden entender que en épocas antiguas la ropa no exponía tanto, no dejaba ver tanto, y a una mujer se le podía ver muy bien atractiva. No tiene nada de atractivo que enseñes el seno o cuando te sientas en una banca que se te vea la rayita de las 4 letras. ¿Me dejo entender?